Ya tengo el gusto de recibir a mis dos invitados aquí en piso, el señor Federico Legal del Departamento Jurídico de IDEA y también el señor Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA, Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Vamos a estar hablando acerca de un trabajo, una cifra importante a través de un trabajo de varios meses que llevaron a cabo, se llama Difunden la lista de unas 8.000 empresas con mora en IPS, así que me imagino que les habrá llevado bastante tiempo llegar hasta esta cifra. Muy buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la Todo el invitación. trabajo que se llevó a cabo hasta llegar a este número importante, ¿no?, de 8.000 empresas que están en mora con IPS, ¿qué se hace a partir de ahora? Bueno, este trabajo es una solicitud de acceso a la información que fue canalizada a través de la Clínica de Acceso a la Información y próximamente Anticorrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros hace un par de años estamos trabajando como IDEA en el apoyo a la creación de esta clínica, que es apoyar básicamente como tarea de extensión la tarea que realiza la Cátedra de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho. Es en el marco de esta clínica que ya se han trabajado algunos casos conocidos, como el famoso caso de los taxistas, y ahora se había planteado una solicitud de acceso a la información por la lista de empresas en mora con el IPS. Y bueno, se hizo la solicitud, el IPS no respondió, en realidad respondió con negativas. Y como la ley de acceso... Se negó a esta información. Se negó a esta información, en realidad lo hace de una manera casi estándar. Para el IPS casi todas las solicitudes de acceso a la información que se le hacen es información privada. Ya es casi por política, que ellos responden casi siempre lo mismo, diciendo que afecta a la privacidad. Vaya a saber de quién, pero es lo que responden por default. El caso se llevó a la justicia, quien lideró el patrocinio fue Federico, y bueno, en primera instancia la verdad que la sentencia fue bastante pobre, porque el juez ni siquiera consideró los alegatos del IPS, y dijo que en realidad no correspondía plantearlo por amparo, sino que había que ir a una supuesta acción contencioso administrativa, claramente desconociendo las normas que rigen y regulan sobre todo el ejercicio del derecho de acceso a la información. Obviamente esto fue desestimado por el Tribunal de Apelaciones, que no solamente desestimó la cuestión de fondo, sino también, la de forma, sino también la de fondo. Claro. Y ahí voy a dejarle a Federico que explique cuáles fueron esos argumentos. Ok, perfecto. Bueno, sí, antes me gustaría explicar un poco cómo llegamos también a este caso. Como explicaba Ezequiel, este caso fue tomado por la clínica en la Facultad de Derecho, por los estudiantes. En este caso, un propio estudiante de la facultad realizó este pedido. Su nombre es Mauricio Matías González Pou. En el marco del desarrollo de unos trabajos académicos, él decide consultarle al IPS, cuáles son las políticas de evasión en materia de obligaciones obrero patronal y la nómina de empresas que figuran con cumplimiento e incumplimiento. Entonces, sucede que, como explicaba Ezequiel, este caso tuvo una negativa, pero también se analizaron varios otros casos de los estudiantes y entre todos los casos, en conjunto con los profesores académicos, se determinó que este caso era el más importante a nivel de impacto social. Entonces este caso presentado ante la justicia, el caso se presentó un 27 de diciembre, a partir del 1 de enero el Poder Judicial entra en feria. El caso fue resuelto el 31 de diciembre por un juzgado de ejecución penal. ¿Del 2019? Del 2019. Y básicamente decide que no se reunían los elementos para un amparo de una acción judicial que está en el artículo 134 de la Constitución, y básicamente lo que decía es que no había urgencia. El juez determinó que no había urgencia, que no había una necesidad para acceder a esa información, pero en ningún momento, calificó a esa información como una información privada o confidencial. Simplemente analizó cuestiones de forma. Ese caso fue apelado 2 días después, subió al tribunal de feria, y en ese caso el tribunal de feria con 3 jueces, fueron los jueces Delio Vera, Viviana Benítez y el tercero, no recuerdo, determinaron que la información es de naturaleza pública por varias cuestiones. Por un lado, por el interés público que representa en sí la información,
por otro lado, porque es una medida efectiva para combatir la evasión y también es una medida para combatir la corrupción. Básicamente esos fueron los tres argumentos de ponderación que llevaron a determinar que la información era pública. Y bueno, ahora tenemos esta sentencia, el IPS presentó un recurso de aclaratoria, sostuvo el presidente Andrés Botich en medios públicos que la sentencia no determinaba la cantidad que había que publicar, en qué plazo se tenía que publicar y cuestiones así, cuando que en el pedido de información es bastante claro, lo que se solicita es la nómina al día, es la más actualizada sobre las empresas que están en incumplimiento y bueno, las sentencias digamos se cumplen de manera inmediata. Y básicamente estamos en ese proceso ahora de que tiene que salir este recurso declaratorio y luego vamos a pedir la ejecución. Es lo que es importante aclarar, sí. Como bueno, había dudas acerca del alcance por lo menos dudas planteadas por el IPS, acerca del alcance de si esta información era pública o no, ante la contundencia de los argumentos del Tribunal de Apelaciones. El tercer camarista fue el doctor Cristóbal Sánchez. De hecho, él fue el propinante. Nos pasa, de hecho fue la senadora Masi, quien nos dice, bueno, en realidad la Cámara de Senadores había solicitado esta misma información en diciembre de 2018 al IPS, a iniciativa del Partido Patria Querida. Esto fue tomado por la bancada del PDP, se amplió el pedido de información y supuestamente el IPS había respondido en diciembre de 2018. Esa información se perdió en el Senado, se reiteró. Se extravió, digamos, tal vez ya empezaban con los brindis y... ¿Quién sabe? Y se perdió. Pero se insistió a mediados del año pasado. Y a mediados del año pasado es cuando el IPS reenvía la información ya por mail en la planilla Excel, no en un CD, que es el que se había perdido. Pero esto no se había hecho público. Entonces nos pasan la información y decimos, bueno, se lo entregaron a un poder del Estado, esto es información indudablemente pública, la sentencia es bien clara en este aspecto. De hecho, la sentencia en teoría termina, con esta sentencia termina el juicio de amparo, solamente por la vía extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad podría ser revertida, con lo cual, digamos, el caso en sí, el debate judicial está agotado. Tendrá que plantearse la inconstitucionalidad de esta decisión judicial, entonces es que nosotros decidimos difundir la información que el IPS le había dado al Senado. Y ahí es donde salta, y dicho por el propio presidente, que la información en realidad era el año 2017. Con lo cual tenemos que el IPS le responde al Senado, digamos, un año después, en el mejor de los casos, con información desactualizada. De 2 años prácticamente. De un año y algo. Sí. Y a mediados del año pasado, si envía la misma información sin actualizar, implica casi 2 años de retraso. O sea, el IPS básicamente le tomó el pelo al Senado de la Nación. Nadie ha dicho nada, pero esto surgió justamente como consecuencia de la difusión y el propio presidente del IPS había dicho que creen que son un poco más que 8.000, son 10.000. Claro, más o menos. O sea, surge todo a raíz de una consulta, digamos, común y corriente de un estudiante que quiso acceder a información que debería ser abierta a todo público. Sin embargo, a partir de esa traba empieza todo el seguimiento, ¿no? A ver, veamos cuál es la importancia de esto. O sea, lo que se pudo demostrar es que esa información está en una planilla Excel. Hoy cualquiera, hasta en un teléfono celular, puede abrir una planilla Excel. Esa información, ¿para qué puede servir? Uno, si soy empleado, para saber si mi patrón hace o no hace los aportes. Lo cual no es una cuestión menor, porque se está jugando la jubilación y sobre todo el seguro de salud de los trabajadores. 2. Ninguna empresa que esté en mora con el IPS puede contratar con el Estado. De hecho, por ejemplo, quienes han recibido subsidios o quienes reciben subsidios, las empresas de transporte, por ejemplo, no deberían recibir subsidios si están en mora con el IPS. Y tercero, hay una cuestión que es única. Si yo soy acreedor, de hecho, siempre lo que se plantea,
Lo que más voy a querer saber es que se haga público que tengo un deudor para que ese deudor, aunque más no sea por vergüenza, venga y me pague. Claro. Bueno, este es un caso único en el mundo donde un acreedor defiende a su deudor, con lo cual apaña que no esté pagando los aportes al IPS. Creo que es inaudito. ¿Y cómo se explica esto a partir de esta publicación? Me imagino que tuvo mucha repercusión, ¿no? Sí, tuvo De mucho. hecho, que el presidente había mencionado una serie de declaraciones que ellos tenían la intención de promover esta acción de inconstitucionalidad. Ellos lo dicen apelar, de hecho que ya no pueden apelar la decisión, de manera tal a proteger el derecho y la reputación de ciertas personas, una cuestión así. Entonces entendemos que el presidente cree que el derecho a la reputación de estas empresas prevalece sobre el derecho de toda la sociedad a conocer un tema de sensible interés público como es el tema de la seguridad social, que dicho sea de paso, la misma Constitución califica que es un imperativo y es de orden público que esto sea supervisado y controlado por el Estado. Y es ahí donde nace también el derecho al escrutinio social, es decir, nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada que no deba ser público y entendemos que por la importancia del caso y por las sobradas justificaciones que acaba de dar Ezequiel, eso debería estar realmente disponible, y porque cualquier deuda, digamos, comercial hoy día puede ser publicada de acuerdo con la legislación actual que tenemos. Entonces, como una cuestión de orden público, una cuestión que sea de Estado, no va a ser pública. Y bueno, realmente es un tema que recién se empieza a ver y a partir de ahora se va a resolver o quizás quede en el tintero o haciendo ruido por parte de la ciudadanía también siga, ¿no? Bueno, a ver, todavía está en plazo el Bueno, la IPS. información está. La información está, que es la que se le entregó desactualizada, pero está. Era una fotografía de 2017. Es la información que IPS le entregó al Senado y que se hizo pública gracias a la difusión que le dimos nosotros. Sí. Ahora lo que queda es que el IPS en los próximos días, tiene esta semana y parte de la próxima, podría plantear una inconstitucionalidad, pero va a tener que hacerse cargo del costo político que implicaría alegar la inconstitucionalidad de una sentencia con 3 votos concurrentes de 3 camaristas del fuero penal y donde básicamente deberían alegar que el interés de algunos asegurados, porque es lo que dijo el presidente del IPS, prevalece sobre el interés público general en conocer esta información, lo cual sería poco menos que un escándalo, pero bueno, cada quien es responsable de sus actos y si el IPS decide hacer esto, pues tendrá que hacerse cargo el presidente del IPS, los consejeros del IPS y por supuesto la administración del presidente, porque esto después del estado público que tomó, claramente deberían hacer alguna consulta política, ¿no? Porque sería enervar gratuitamente el ánimo de la ciudadanía. No sería la primera vez que lo hacen, pero que entiendan, y espero que lo vean esto, que entiendan bien que hay un costo político, que esto no va a ser gratuito, y que esta información, por otra parte, le sirve a la ciudadanía para que pueda utilizarla y controlar precisamente tanto corrupción pública como privada. Y esa es, y tal vez ese es el mensaje más importante, y es por eso que yo en este caso a la justicia. La información pública, la transparencia, sirve para empoderar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, sirve para controlar a nuestros gobernantes, que no son ni más ni menos que servidores públicos. ¿Servidores de quiénes? De nosotros, que somos el pueblo. Es así de sencillo, y esto es lo que tiene que entender. Si creo que esta información, sencilla y compleja como es, lo demuestra a las claras. Sirve justamente para empoderar a la ciudadanía en el control contra la corrupción y la impunidad. Excelente. Bueno, me imagino también cómo estarán los alumnos, ¿no? de Derecho totalmente satisfechos tras poder lograr esto. La verdad que es un servicio muy importante que, digamos, una facultad de Derecho también que está avanzando y se quiere posicionar en los mejores rankings. Naturalmente acciones como esta le ayudan, contribuyen a que el nombre de la facultad también crezca y obviamente los alumnos pasan por una experiencia realmente muy satisfactoria, más allá de que se gane o se pierdan los casos, todo el proceso de elección, de análisis, de estudio,
y de procuración ante la justicia es realmente una experiencia invaluable. Ellos están bastante, obviamente, satisfechos por este resultado que hemos tenido en segunda instancia y por todo el impacto que esto ha generado, y también se están dando cuenta que con esta clase de acciones pueden contribuir a tener un mejor país. Excelente. Bueno, este trabajo, ¿cuánto tiempo finalmente llevó IDEA? Bueno, como dije, la clínica ya lleva 2 años en la Facultad de Derecho. Nuestra idea es seguir fortaleciéndola. También hago una apelación a las autoridades de la facultad para que le sigan dando el apoyo que hasta ahora le han dado, y eso es importante. Pero es como dijo Federico, hay que tener en cuenta que este tipo de servicios a la ciudadanía ayudan a que mejoren significativamente la Facultad de Derecho en los rankings internacionales. Porque esto ni más ni menos, por ejemplo, es lo que hacen las facultades de Derecho en los Estados Unidos, cuando llevan casos pro bono con profesores y son casos de interés público. Bueno, en Estados Unidos hay pena de muerte y más de un estudiante de Derecho en Estados Unidos, con el asesoramiento de su profesor, ha evitado, por ejemplo, la muerte en casos injustos. Pero también han llevado casos de defensa del consumidor, han llevado casos de información pública. La idea es replicar lo que se hace en las mejores universidades del mundo en Paraguay, en universidad pública. Excelente. Bueno, yo les agradezco muchísimo por venir a comentarnos acerca de todo este trabajo que llevan desde IDEAS, lo que han logrado también desde los alumnos de Derecho, ¿no?, con esta clínica. Y bueno, espero que sigan así, ¿verdad? Que esto recién comienza. Me imagino que ya habrán hablado también con Desiree Masi al respecto. ¿O? No, ella simplemente facilitó la información, nosotros la difundimos, pero podría haber sido ella como cualquier otro senador. Acá lo importante es que el IPS, bueno, en realidad cumpla con la sentencia judicial, no cree crispación social, y demos por superado esto, ¿no? Después hay tantas cosas que deben hacerse públicas, como las declaraciones juradas, como los aportes a los partidos políticos, y justamente la información pública lo que está permitiendo es que salten casos de corrupción. O sea, la corrupción siempre va a existir, pero con información pública va a ser mucho más difícil que cualquiera sea corrupto. Así es. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. ¿Sí? Hasta luego.